Hola, ¿qué tal? Hoy en @mundo, hablaremos de la discapacidad. Comenzamos. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es la condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. El origen de una discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o mentales. Y la discapacidad, según la OMS, es la citada clasificación de la OMS, toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano, puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. Tipos de discapacidad. Cada persona con alguna discapacidad es diferente a la otra, según el grado de gravedad de su caso, ya sea que tengan el mismo tipo de discapacidad o que tengan una discapacidad distinta, son diferentes las necesidades que puedan tener y diferente el nivel de cuidado y atención que se le brinde. Los tipos de discapacidad, y sus grados, son variados y complejos, son como la personalidad de un individuo, con rasgos conocidos y otros ocultos o por descubrir, algunos de estos requieren una atención personalizada. Discapacidad física o motora. La discapacidad física es aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera convencional. Causas de la discapacidad física. La discapacidad física puede ser causada mientras la madre está embarazada, por problemas genéticos o al momento del parto. También puede ser debido a un fuerte accidente. Tipos de discapacidad física. Anomalías orgánicas, estas se encuentran en cabeza, columna vertebral, piernas o brazos. Deficiencias del sistema nervioso, son las parálisis de las extremidades inferiores y superiores, paraplegia, tetraplegia, y a los trastornos que afectan la coordinación de los movimientos. Alteraciones viscerales, son las que afectan los aparatos respiratorio, cardiovascular, digestivo, urinario, sistema metabólico y sistema inmunológico. En lo que se refiere a accesibilidad, se han construido más rampas, incluidas las eléctricas en almacenes y supermercados. Ahora, hay muchos edificios que se están construyendo pensando en personas con discapacidad física. Se respeta cada vez más el estacionamiento para personas con discapacidad. Con los Juegos Panamericanos, se hará todo un plan urbanístico. Hay escasez de empleo para personas con discapacidad física, pero grandes empresas inclusivas tienen en sus filas a algunas personas con discapacidad. Discapacidad sensorial, corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva, y quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. Tipos de discapacidad sensorial, auditiva y visual. Discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva es el déficit total o parcial de la percepción que se evalúa de la pérdida del audio en cada oído. Características. La discapacidad auditiva no presenta características físicas evidentes. Puedes notar cuando una persona tiene discapacidad auditiva, si usa audífonos o tiene dificultad al hablar por haberlo padecido antes de los 3 años de edad. Se suele aprender el lenguaje de señas. Grados. Audición normal, para percibir sonidos mínimos de las cosas. De 10-15 audición limítrofe, 16-25 pérdida superficial, 26-40 pérdida moderada, 41-55 pérdida de moderada a severa, 56-70 pérdida severa, 71-9090 o más pérdida auditiva. Tipos de discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva se clasifica por la causa genética, cuando se hereda adquirida, cuando algo lo ocasiona congénita, que puede ser prenatal por enfermedad de la madre, en el embarazo como sarampión o rubéola, o perinatal por complicaciones en el parto. Discapacidad visual. La discapacidad visual es la disminución parcial o total de la vista. Se debe tomar en cuenta el campo visual, que es el espacio visible con la mirada fija en un punto, y la agudeza visual, que es la capacidad del ojo para percibir objetos. Causas de nacimiento. Aquí se encuentran las personas que nacieron sin información visual, sin distinguir colores y detalles que solo pueden ser notados con el sentido de la vista. De forma adquirida, aquí se encuentran las personas que ya tuvieron en algún momento información visual, pero la pudieron haber perdido por alguna enfermedad, accidente o negligencia. Tipos de discapacidad visual. Ceguera, es la pérdida total de la información visual. En algunos casos, puede ser reversible, pero en la mayoría de casos no lo es. Baja visión, es el estado en el que la persona aún tiene un campo de luz denominado resto visual. En lo que se refiere a accesibilidad para personas con discapacidad sensorial,
han habido progresos, el transporte es más accesible y se respeta el asiento reservado, además de que si tienen una discapacidad severa no pagan pasaje al mostrar carnet de Conadis, hay semáforos que hablan o paraderos, que indican con sonidos el momento para poder cruzar, lugares con colas preferenciales y cajas especializadas. En supermercados. También el uso del lenguaje de señas en transmisiones importantes. La tecnología ha solucionado en varios aspectos la vida de una persona con discapacidad sensorial, como el uso de lectores de voz tipo Siri y House, así como las ya muy conocidas videollamadas para que las personas con discapacidad auditiva se comuniquen con lenguaje de señas viendo a la persona. En el ámbito laboral, las personas con discapacidad visual consiguen como principal empleo los masajes y luego ser teleoperadores. Las personas con discapacidad auditiva, haciendo trabajos en almacenes acomodando todo tipo de productos y empaquetándolos. Discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es aquella que presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder a distintas situaciones en la vida. Se hace más fácil de llevar si su entorno ayuda a hacerles más sencillas las cosas. A las personas con discapacidad intelectual se les hace más complicado aprender, comprender y comunicarse. Es irreversible, es decir, dura para toda la vida, y no solo es un impacto que sufre el individuo, sino también es un reto muy fuerte para toda su familia. Es importante decir que la discapacidad intelectual no quiere decir que las personas sean enfermas, son personas como nosotros con muchos sueños en la vida y ganas de alcanzarlos, si se reúnen las condiciones adecuadas pueden progresar y lograr objetivos. Causas de la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual ocurre antes de ser adultos o cumplir la mayoría de edad, a veces puede ser por enfermedad de la madre, en el embarazo, complicaciones en el parto y enfermedades en la niñez. Tipos de discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual leve, se considera discapacidad intelectual leve o ligera, a las personas cuyo coeficiente intelectual es entre 50 y 70, correspondiente a 2 niveles por debajo de la media. La mayoría de personas con discapacidad intelectual, aproximadamente un 85%, están en este grupo. Tienen un retraso en el campo cognitivo y un leve daño en el sensorio motor. Las capacidades de aprendizaje están levemente atrasadas, pueden seguir un normal sistema académico o profesional, pueden leer, escribir y hacer cálculos, y realmente si se dan las condiciones adecuadas no hay una gran diferencia con sus semejantes. Su adaptación al medio es realmente satisfactoria, ya que sus habilidades sociales llegan a ser muy buenas. Muchas llegan a ser personas independientes y no necesitan una permanente ayuda, solo resolver problemas personales con una adecuada guía. Discapacidad intelectual moderado. En este tipo de discapacidad intelectual, las dificultades son mayores. En el aspecto académico, los trabajos asignados son poco calificados y bajo supervisión. Pueden ser independientes, pero sí necesitan de ayuda cuando las actividades incluyen conceptos complejos. Realiza ciertas actividades con mayor lentitud. Sus habilidades para interactuar con personas que no son sus familiares son aceptables. Discapacidad intelectual grave. Las personas con discapacidad intelectual grave tienen un coeficiente de 30 a 35. Muchos presentan problemas neurológicos, comprenden de forma precaria la lectura y los números, su lenguaje es limitado, además comprende gestos simples y de cariño, por eso su familia es el centro de su atención. Requieren de estar supervisados para hacer sus actividades. Su adaptación a la sociedad no es muy buena, pero puede adaptarse. Discapacidad intelectual profundo, es el tipo de discapacidad intelectual más grave, con un coeficiente menor de 20, necesitan supervisión extrema, su tasa de supervivencia es baja, solo entienden algunos mandatos u órdenes muy simples. Por lo general tienen grandes problemas neurológicos y otras discapacidades. Discapacidad psíquica. La discapacidad psíquica es aquella que está directamente relacionada con el comportamiento del individuo. Se dice que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en el comportamiento adaptativo. Este tipo de discapacidad se podría incluir en otras categorías, ya que tienen que ver con enfermedades mentales. Probables causas. Sus causas son la depresión mayor, la esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de pánico, trastorno esquizomorfo, síndrome orgánico, autismo y síndrome de Asperger. Tipos de discapacidad psíquica o mental. Retraso mental. Discapacidad psíquica profunda, severa, límite y media. ¿Qué sufren las personas con discapacidad? En México, las personas con discapacidad
tienen dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, debido a obstáculos sociales y culturales en virtud de sus condiciones físicas, psicológicas y oblicua o conductuales. Los espacios públicos no están planeados en función de sus necesidades y aunado a esto sufren, en su mayoría. La discriminación hacia las personas con discapacidad se ha dado por falta de conocimiento de la sociedad sobre esta condición. Esto ha impedido que puedan gozar de sus derechos: salud, trabajo, educación, vivienda, transporte y comunicaciones accesibles, justicia, cultura, turismo y tener una vida plena. Derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué derechos reconoce a las personas con discapacidad? Los mismos derechos que a todas las personas. Entre otros, el derecho a la vida, a la educación en igualdad con todos y todas, al empleo libre, a la vida independiente, a la capacidad jurídica, a la no discriminación, a la salud, a acceder a la justicia, reclamar ante los jueces, ser testigos, etc. Más información sobre los derechos en descripción. Nos interesa saber qué piensas al respecto a este tema. Escríbelo en los comentarios. Dale me gusta. Esto fue @mundo.